Hola amigos, qué gusto estar compartiendo con todos ustedes en este nuestro quinto podcast. Muchísimas gracias por todo el apoyo que están brindando a este proyecto que hemos emprendido. Hoy exploraremos un tema fundamental dentro de nuestra vida espiritual y es la oración. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Espero que nos estén viendo en nuestras diferentes redes sociales. Y como mi mamá dijo, hoy vamos a tocar un tema muy importante que es la oración. Cómo esta puede marcar nuestras vidas y día a día cómo nos puede ayudar a superar problemas y dificultades. Así que comencemos. Comenzaremos hablando sobre la importancia de la oración en nuestras vidas. La oración es un vínculo vital que existe entre nosotros con nuestro Padre Dios. A través de la oración podemos expresar nuestras necesidades, también podemos expresar nuestra gratitud a Dios, así como también nuestra adoración. Y Ale, aquí te hago esta pregunta. ¿Por qué crees tú que es tan importante la oración dentro de nuestras vidas como creyentes? Bueno, yo pienso que la oración es muy importante ya que nos permite tener una relación más profunda e íntima con Dios. Porque, por ejemplo, si estamos nosotros orando en nuestra habitación o en un lugar que estemos nosotros a solas con Él, vamos a poderle contar todas nuestras preocupaciones, nuestros anhelos, nuestros pecados, le vamos a poder contar todos sin sentirnos juzgados o rechazados, porque muchas veces cuando vamos a hablar con una persona podemos llegar a sentir esto, pero si estamos a solas con nuestro Padre Dios, nunca vamos a sentirnos así, nunca nos vamos a sentir que nos están viendo mal o nos sentimos... Claro, nunca nos vamos a sentir juzgados, porque Exacto. sabemos que nosotros al abrir nuestro corazón a Dios, estamos poniendo toda, digamos así, esa información en manos seguras, en alguien que nos va a dar consuelo, que va a escucharnos, porque a veces eso es lo que necesitamos, ¿no? Ya habíamos dicho también en podcasts anteriores que a veces necesitamos es que nos escuchen, pero obviamente si a veces vamos y contamos nuestras cosas íntimas o personales, por ejemplo, a un ser humano, vamos, así sea una persona de confianza, vamos a sentirnos como avergonzados tal vez de contar, por ejemplo, nuestros pecados, nuestras falencias o nuestras debilidades como Exacto. humanos. Vamos a sentirnos juzgados o criticados, mientras que si nos tomamos este tiempo a solas con Dios, sabemos que toda esa información, en primer lugar, está en manos seguras y sobre todo de nuestro Padre que nos ama incondicionalmente, no por lo que hagamos o por lo que dejemos de hacer. Exacto, y además sabemos que nos va a dar un consejo, sabemos que va a ser un consejo lleno de sabiduría y amor, porque a veces muchas personas vamos donde alguien que nos dé algún consejo, cualquier cosa, y nos puede, obviamente desde su perspectiva humana, pero no puede ser Exacto. lo correcto. Pero también tenemos que tener la seguridad cuando oramos de que Dios nos va a dar el consejo más sabio y con el más amor que nos va a dar, no nos va a dar ningún humano aquí. Exacto. Y por ejemplo, Ale, justo que ahorita tú estás diciendo esto porque nuestros amigos van a decir, ¿y Dios cómo me va a aconsejar? Una de las principales fuentes, como habíamos dicho, de sabiduría y sobre todo de la palabra de Dios, pues no, está en las Sagradas Escrituras. Entonces, al llevar de la mano, por ejemplo, la oración, con leer las Sagradas Escrituras, todo esto nos va a llevar a encontrar esas respuestas que tal vez estemos buscando y que como tú bien lo dices, muchas veces los humanos no nos pueden dar esas respuestas. Y si nos dan desde su punto de vista, desde su experiencia personal, desde sus heridas, desde sus traumas, ¿no es cierto? O sea, a partir de eso las personas nos pueden aconsejar, mientras que nuestro Padre es sabio. ¿Y quién más para darnos el mejor consejo que es Él? Pues no a través de sus Exacto. escrituras. Igual, la Biblia está llena de ejemplos poderosos sobre la oración, en donde nos enseñan cómo nuestros antepasados en la fe, por medio de la oración, se acercaban a Dios y recibían el favor de Dios en sus vidas. Entonces, les vamos a comenzar a detallar uno de estos ejemplos. Ale, empieza tú, por favor. Sí, la historia que vamos a relatar es la historia de Daniel, que en la fosa de los leones. ¿Quién era Daniel? Daniel era un hombre sabio y justo, y este sirvió en el reino de Babilonia bajo varios reyes. Entre estos reyes estaba Darío y Nabucodonosor. Así es. Y Daniel era muy respetado por su fe, por su protección y porque, como ya dije, era un hombre sabio, entonces como que los reyes lo apreciaban mucho. No obstante, también tenía envidia de muchas personas. Exacto. Daniel se destacó por su sabiduría y por su buen juicio, lo que llevó al rey Darío a nombrar a Daniel, pues no, al mando de todo su reino.
Entonces, esto hizo que, como tú ya dijiste antes, al ser él, digamos, como que superior a sus otros compañeros, otras personas llegaran a sentir por él envidia y estaban como que molestos con la presencia de Daniel. Entonces, los envidiosos funcionarios idearon un plan para atrapar a Daniel. Convencieron al rey Darío de que emitiera un decreto en el cual se prohibiera orar a cualquier dios o a cualquier hombre, excepto al rey, durante 30 días. Y quien incumpliera este decreto tendría que ser enviado al foso de los leones. Pero a pesar de esto, Daniel no dejó de orar. Continuó orando 3 veces al día y abría las ventanas viendo a Jerusalén, abría las ventanas de su casa viendo a Jerusalén. Él continuaba haciendo esto de una forma obviamente ilegal, por así decirlo. Claro, estaba yéndose en contra del decreto del rey. Exacto. Y entonces él seguía haciendo esto hasta que los envidiosos funcionarios lo descubrieron y lo sorprendieron en su casa. Así que ellos lo llevaron ante el rey Darío, llevaron a Daniel ante el rey Darío. Y el rey Darío, a pesar de que valoraba y apreciaba muchísimo a Daniel, no podía irse en contra de su propio decreto. Claro. Así que con el dolor del alma, él lo mandó al foso de los leones. A pesar de la angustia del rey, Daniel fue arrojado al foso de los leones, porque como tú dijiste, Ale, él incumplió con el mandato del rey, que era que no oren por 30 días. Sin embargo, el rey expresó su esperanza de que el Dios en el cual confiaba Daniel lo salvara de esta pena que estaba pagando Daniel por haber incumplido dicho mandato. Pero, como ya saben, nuestro Padre es un Padre de milagros, sobre todo cuando le somos fieles y lo seguimos. Dios intervino milagrosamente y envió un ángel para que tapara las bocas para que cerrara las bocas de los leones y para que no le hicieran ningún daño a nuestro amigo Daniel en este caso. Al día siguiente, el rey fue nuevamente al foso de los leones, obviamente estaba preocupado por su amigo y quería saber qué es lo que le había pasado, pero llegó y vio que Daniel estaba ileso, es decir, no le había pasado absolutamente nada. Entonces, en ese momento, Daniel dijo que él expresó que el hecho de que no le había pasado nada realmente era un milagro, ¿verdad? Y que esto había sido obra del mismo Dios, que esto había sido por su fidelidad y por su amor. Exacto. Y el rey, reconociendo la justicia de Daniel y la grandeza de Dios, exacto, el rey ahora ordenó que los funcionarios envidiosos que mandaron a Daniel a la fosa de los leones, estos funcionarios y las familias les metieran en la fosa de los leones. Y a ellos, lamentablemente, los leones sí le devoraron de una manera inmediata. Claro, como son así, pues no son animales salvajes, entonces eso era lo que aparentemente también se esperaba para Daniel. Pero por la obra milagrosa de Dios y por la fidelidad y por la lealtad de Daniel, Dios demostró su protección de una manera especial para Daniel. Es decir, él siempre siguió confiando en su Dios, nunca, a pesar de que era un mandato del rey, pues no. Ahora también existen mandatos, por ejemplo, de los gobernantes, pero muchas veces las personas incumplen o incumplimos ciertos mandatos, pero no nos dan castigos tan severos como este. Pero en este caso, por ejemplo, en esa época los reyes tenían una autoridad, un poder y un dominio absoluto sobre sus territorios, sobre sus funcionarios y sobre su pueblo en general. Pero para Daniel siempre Dios estuvo por encima de cualquier autoridad, por encima de todo. Su fe estaba por encima de todo. Y esa misma fe y esa misma confianza en su Padre Dios fue quien le salvó del foso de los leones. Exacto, y es algo asombroso, es algo increíble cómo Daniel se fue en contra de todo esto. Exacto. Que no sé si nos ponemos a pensar, ¿nosotros lo haríamos? Es una pregunta que queda para cada uno en sus casas. Si nosotros tendríamos esta consecuencia tan severa y no nos importara y seguiríamos siendo fiel a Dios, a nuestro Señor. Entonces, y vemos que así como Daniel lo hizo sin pensar, Dios también lo salvó
sin pensarlo dos veces. Exacto, así es, porque Dios recompensa, ¿verdad? La fidelidad, Dios recompensa la lealtad de Daniel y eso es importante recalcar en este momento, que Sí. Dios siempre está viendo, mirando nuestros actos y, y dándonos las cosas de acuerdo a lo que necesitamos y muchas veces nosotros decimos, pero si somos personas fieles, personas que estamos orando, ¿y por qué nos pasan cosas malas, verdad? Porque eso también como humanos, esos pensamientos vienen a nuestra mente. Pero no olvidemos que el mismo Señor Jesucristo nos dijo que en este mundo tendremos aflicciones. Es decir, no significa que vamos a liberarnos de las aflicciones. Y justamente yo les quiero compartir en este momento un pequeño ejemplo a nuestros amigos. Justamente hace unos días atrás, aquí cerca de donde yo vivo, se produjo un accidente de tránsito. Entonces, bueno, un chico resultó gravemente herido por una persona que estaba conduciendo ebria. El muchacho resultó muy gravemente herido, como les digo, con lesiones en su cabeza, en sus piernas y demás. Y en ese momento el papá llegó al lugar de los hechos, pues no, para ayudarle a su hijo y todo lo demás. Y ahí estábamos todos los vecinos observando estas escenas terribles. Y en ese momento el papá gritaba y se desesperaba y era normal viéndole a su hijo en esas circunstancias tan dolorosas y encima por la irresponsabilidad tal vez de otra persona, ¿no? Entonces un vecino se acercó y le dijo, tranquilo, confía en Dios, todo va a salir bien. Y el señor se puso muy molesto, dijo que él era ateo, que él no creía en Dios y bueno, y cosas de este tipo. Entonces yo en ese momento estaba justamente con mi hija pequeña, se llama Rosana, y ella me decía, oye mami, pero si el Señor no cree en Dios, ¿qué esperanza va a tener? ¿Qué luz al final del túnel, digamos así, va a tener? Es decir, cuando nosotros creemos en Dios y ponemos nuestra confianza en Dios, sabemos que a pesar de las tribulaciones, a pesar de las tormentas, tenemos una esperanza de que las cosas van a estar bien, de que Dios va a poner su mano poderosa y de que las cosas van a resultar en positivo a pesar de las circunstancias. Porque como dice en esa parte de la Biblia, en este mundo tendréis aflicciones, pero Jesús venció al mundo. Entonces, eso recordemos y no es que no vamos a tener problemas ni adversidades, no, pero vamos a tener la esperanza y vamos a tener esa convicción de que Dios permite todo para nuestro más grande bien. Hasta de Exacto, las circunstancias malas saca cosas positivas. exacto. Y a pesar de que muchas veces podemos orar y no podemos recibir respuesta, tenemos que saber que Él está ahí. Por ejemplo, Jesús, cuando le iban a matar, Ajá. Él oró, Él fue y lloró sangre y dijo, Dios, ¿dónde estás? Y Dios no tuvo respuesta, por así decirlo, por parte de Dios, que era el Padre Exacto. de Jesús. Entonces, si a Jesús le pasó esto, a nosotros nos puede pasar día a día, que tal vez no recibimos respuesta, pero tenemos que saber que Él está ahí. Y que a pesar de que pensamos que nos abandonó o cosas así, Él está. Y a todos nos va a pasar que tal vez estamos orando y pensamos que no llegamos a ningún lado, o que estamos pasando por alguna aflicción y sentimos que la oración no nos ayuda en nada. Pero si oramos y Dios nos está escuchando, capaz ese rato no te está respondiendo de la manera que O sea, quieres. no tienes una respuesta inmediata a tu petición. Exacto, pero todo eso es para que nosotros crezcamos espiritualmente y también para que después veamos la grandeza de Dios ya reflejado en actos. Exacto, ya en los resultados finales, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero bueno, dejando este tema un poco atrás, algo que es muy importante y que es conocida, muy conocida, creo que por todas las personas que nos oyen y que nos ven, es el Padre Nuestro. Esta también es conocida como la oración del Señor. Como ya dije, es una de las más conocidas y esta se encuentra en dos lugares de la Biblia. Se encuentra en Mateo y en Lucas. Ujú, así Entonces, es. creo que todo el mundo, sin importar de qué religión sean, de a quién sigan, si son ateos o no, todo el mundo conoce el Padre Nuestro. Ya he escuchado, sí, y saben también, ¿no? Porque Ajá, es algo que yo creo que todo el mundo sabe. Y realmente el Padre Nuestro es una oración que el mismísimo Jesús nos enseñó. Es decir, nos dio las pautas de cómo debemos dirigirnos hacia nuestro Padre Dios.
En el Padre Nuestro se destaca la relación filial de amor con nuestro Padre Dios. También se reconoce su santidad y también en el Padre Nuestro pedimos su reino y su voluntad. No olvidemos también que en el Padre Nuestro le pedimos nuestro sustento diario, ¿verdad? Y buscamos el perdón de nuestros pecados y también pedimos que nos proteja de la tentación y del mal. Es decir, es una oración que se puede decir completa, Exacto. porque abarca todos los aspectos que como seres humanos, que como seres terrenos necesitamos de Dios. Necesitamos reconocer su amor, su fidelidad, que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. Muchas veces, y eso también yo quisiera decirles a nuestros amigos, que muchas veces decimos, hágase tu voluntad, pero en el fondo no, ese no es nuestro deseo, sino nuestro deseo es que Dios cumpla la voluntad nuestra. Pero no debería ser así, deberíamos de corazón decir, Señor, haz tu voluntad en mi vida, en la de mis seres queridos, pero sea de corazón, porque ahí sí dejaríamos una carga tan pesada, porque sabríamos que el dueño, el creador del universo, el creador del mundo, el creador de absolutamente todo, el que creó con toda esa fuerza, que creó con toda esa energía el mundo que conocemos y también lo que no conocemos, está a cargo de nuestras vidas. ¿Y qué más seguridad, tranquilidad podríamos tener si realmente dejáramos que Dios haga su voluntad en nuestras vidas? Yo sé que no es fácil. A veces es fácil decirlo, a veces es fácil comentarlo, pero a veces aplicarlo es complicado. Y más y sobre todo, yo creo que cuando estamos atravesando circunstancias complicadas, nosotros no queremos a veces que se haga nuestra voluntad, perdón, la voluntad de Dios, sino queremos que se cumpla nuestra voluntad. Entonces eso también es un llamado en esta ocasión, amigos, a que si estamos... si queremos fomentar esta relación de oración hacia nuestro Padre Dios, empecemos por pedirle que se haga su voluntad en nuestras vidas. Exacto. Aunque a veces creamos y sintamos y pensemos que tal vez no es lo que más nos convenga, no es así. Tengamos esa confianza en el que el Creador, en que el que más nos ama, va a hacer lo mejor para nuestras vidas, aunque nosotros no nos demos cuenta de eso. Exacto, y además... a veces nos podemos renegar un poco con Dios porque podemos decir, eso no era lo que yo quería. Exacto. Pero yo pienso a veces como los padres, porque a veces los padres nos dicen, no hagas esto, o tienes que hacer esto y no nos gusta. Decimos, ¿por qué? Si no es lo que yo quiero, pero los papás los papás saben lo que nosotros necesitamos. Exacto. Y entonces, dice, si los padres que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, más Dios, porque Él nos creó. Él es nuestro Padre Celestial. Entonces, si Él nos está impidiendo algo o nos está abriendo las puertas para algo que no queremos, no es lo que nosotros queramos, sino es lo que nosotros necesitemos a largo plazo. Sí, y justamente, Ale, qué chévere que tú cites esto, porque como les hemos dicho, amigos, nosotros basamos este podcast, obviamente, en nuestra relación que tenemos como madre e hija. Y al inicio del podcast, Ale nos decía que al nosotros orar y entrar por ejemplo, darnos unos minutos a orarle a solas a nuestro Padre Dios, recibimos consejo por parte de Él. ¿Y quién más que Él y quién mejor que Él para aconsejarnos, no, verdad? Y, por ejemplo, yo creo que nuestra misión también como padres, obviamente con nuestros errores y nuestras falencias, también es guiar y orientar y aconsejar a nuestros hijos. Muchas veces, sobre todo en la época cuando son jóvenes, los chicos dicen, no, es que tú ya no estás, ya no, o sea, en tu época era distinta. Y es lo que yo le decía a mi papá también. Cuando a veces él me aconsejaba, decía, no, papi, es que ahora es distinto. Y él me decía, todas las épocas son lo mismo. Y ahora que yo soy mamá me doy cuenta que es igual. Entonces nosotros también pidamos por medio de la oración esa sabiduría para aconsejar a nuestros jóvenes, que es cuando más lo necesitan, porque a veces, como dijo también Ale, se van a buscar, por ejemplo, un consejo o una dirección con amigos que tienen su misma inmadurez, que tienen sus mismas dudas, que a veces también, como parte de la vida, tienen hasta cierta envidia, entonces no pueden dar un consejo sano, un consejo limpio, un consejo verdadero. Entonces nosotros como padres humanos estamos también llamados a eso, llamados a aconsejar a nuestros hijos, llamados a ser sus guías, tanto espirituales como emocionales, y darles ese soporte, ¿no?, que necesitan, obviamente pidiendo siempre la sabiduría que viene de Dios para poderles ayudar en estos procesos.
Exacto, y como los padres al menos pueden pedir esta sabiduría mediante la oración, porque este podcast se trata de la oración Exacto. y tenemos que saber que la oración ayuda para todo, para todas las edades, para todo tipo de personas. La persona que sea puede orar y puede tener una relación íntima con Dios. Exacto. Otro ejemplo también que quisiera yo citar, ahora que estamos justo grabando este Ujú. podcast, como que las cosas van saliendo, ¿no? Van saliendo a flote. Tengo una amiga que acaba de perder hace unas 2 semanas más o menos a su mamá, entonces ella está súper afectada y sobre todo está afectada porque ella tiene su papacito y obviamente con la mamá eran todo el tiempo juntos, todo el tiempo inseparables. Entonces el papá de mi amiga está súper afectado por esta pérdida, como es normal, pues no, ¿verdad? Entonces mi amiga me cuenta y me dice, un día estábamos conversando y yo le dije, papá, orémosle a Dios para que nos dé paz, para que nos permita aceptar este mandato divino, para que nos permita, digamos que nosotros tengamos resignación de esta pérdida. Entonces el papá le había dicho, yo no quiero orar porque yo le oré tanto a Dios para que mi esposa no se fuera de mi lado, porque él sabía lo importante que mi esposa era para mí, a pesar de eso mi esposa murió. Entonces, ella también es una mujer muy creyente en Dios, que sabe muchísimo de la palabra del Señor, y ella le había dicho, o sea, yo creo que por la misma sabiduría de Dios, ¿no? Le había dicho, mire papá, mamá era tan, pero tan unida a usted, ella dependía tanto de usted, eran los dos, eran un solo puño, eran como dicen, pues no, ese cordón de tres dobleces, porque eran una pareja tan unida que siempre creían en Dios y todo eso. ¿Usted cómo cree que mamá se hubiese sentido de que usted partiera primero y no él? Entonces él se ha puesto a pensar, ha dicho, tienes razón, porque yo era el que salía a hacer las compras, yo era el que estaba pendiente de ella. Siempre, pues no, en la mayoría de los casos los hombres tienen esa actitud de protectores, de cabeza de hogar, entonces siempre tienen como que ese interés de proteger, de amar a su esposa. Entonces él ha dicho, tienes razón, porque si yo me hubiese ido primero, ella hubiese sufrido más. Y por el amor tan grande que le tuve y que le tengo y que le tendré hasta nuevamente encontrarnos en el reino de los cielos, y prefiero yo ser el que pase por este dolor y no haberle dejado sola a él. Entonces, en medio de las circunstancias, cuando nosotros tenemos a Dios, de las cosas más terribles, de las cosas más dolorosas, hasta de eso podemos sacar un rayito de esperanza, un rayito de luz y decir, Señor, tú actuaste sabiamente. Aunque a Exacto. veces no entendamos los designios del Señor, pero por medio de la oración podemos abrir nuestro corazón, como dijimos al inicio, contarle al Señor todas nuestras cosas y permitir que a través de la palabra de Dios o también a través de hermanos de la fe, ¿no? Ujú, De personas que conocen de Dios nos den un consejo con sabiduría, un ujú. consejo con amor. Y, y Dios también puede hablarnos a través de estas personas, que puede Exacto. ser ese consejo que tú dijiste que nos den, pueden ser también nuestros hermanos, por medio de la sabiduría que Dios mismo nos da. Bueno, luego de haber hablado de este tema y cómo Dios nos da la sabiduría y la fuerza y cómo tenemos una conexión con Él, vamos a hablar de cómo podemos desarrollar una vida de oración, cómo podemos comenzar en ese caminar, porque Exacto, muchas veces podemos, no sé, por un momento querer, oramos, pero después nos olvidamos de todo eso y no tendría que ser así. exacto. Así que vamos a ver cómo vamos a desarrollando una vida, un hábito de oración día a día. Exacto. Y eso sí, amigos, como siempre, en cada podcast siempre les dejamos unos tips para que ustedes lo que hablamos y lo que comentamos lo puedan aplicar de manera práctica en su vida. Ahora vamos con estos pequeños tips y con estas pequeñas recomendaciones que les vamos a dar. Ujú. El primero de estos es, Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así que en nuestras oraciones, además de pedirle a Dios lo que necesitamos, nuestros anhelos o contarle nuestras cosas, también tenemos que agradecerle por todo lo que por todo lo que nos está pasando, ya sea algo bueno, algo malo, o ya sea que no queramos orar, o estemos renegados con Dios, que digamos, ¿por qué Dios? Por lo que sea, tenemos que agradecerle, intentar agradecer. exacto, intentar agradecerle porque ese es el mandato que Dios nos dice, ¿verdad? Ujú. Dice claramente en la palabra, dice que presentemos nuestras peticiones ante Dios y
ruego con acción de gracias. Entonces esto es algo que Dios nos llama a hacer, no porque, como dijo Ale, nosotros queramos o sintamos la necesidad de agradecer. Hay circunstancias en las que no queremos agradecer, en la que no nos nace agradecer, pero como es un mandato de Dios, tenemos que cumplirlo y Él tendrá sus razones, ¿verdad?, para pedirnos esto. Otra de los tips que les vamos a dar, amigos, es orar por las necesidades de nosotros y por las necesidades de otros, y también interceder por los demás. En esta parte yo quiero empezar citando algo que se encuentra en la Biblia y que dice, y es sobre Job, y dice que Dios quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Entonces aquí vemos que Dios no únicamente nos premia o nos bendice cuando nosotros pedimos por nosotros, ¿verdad? Por nuestras necesidades, porque eso obviamente lo vamos a hacer hasta de manera automática. Obviamente si tenemos una necesidad vamos a pedir que Dios supla esa necesidad. Pero también no tenemos que olvidarnos de orar y de interceder por nuestros amigos, por nuestros conocidos y por el mundo entero, ¿verdad? Porque nosotros, al ser personas que creemos en nuestro Padre Dios, en el Señor Jesucristo, estamos llamados a interceder por todos los demás, por el mundo en general. Exacto. Otra cosa es tratar de escuchar la voz de Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia. Hemos hablado de la oración y todo, pero también tenemos que saber que es muy importante leer la Biblia, porque ahí está lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Porque muchas veces cuando estamos orando no podemos obtener respuesta. Así es. Pero cuando leemos la Biblia podemos conseguir una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, o simplemente podemos ver lo que Dios hizo en la vida de otras personas, de cómo Jesús actuó, los milagros que Jesús hizo, y podemos ver que si estamos en constante oración nos puede pasar esto en nuestra vida. En la Biblia nos dice que si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en ustedes, pide todo lo que quiera y os será hecho. ¿Esto qué nos quiere decir? Si nosotros estamos leyendo, si permanecemos en la palabra de Dios, todo lo que sea nuestro anhelo, Él hará. Pero muchas veces podemos pedirle lo que nosotros queremos, pero yo pienso que la oración perfecta es que le pidamos su voluntad en nuestras vidas. Así es. Porque Él nos dio libre albedrío de que elijamos su voluntad, elijamos nuestra voluntad. Entonces, cuando oremos, digamos, Dios, yo quiero esto, pero que se haga tu voluntad en nuestra vida. Eso, y como decíamos hace un momento cuando hablábamos del Padre Nuestro, pero decirlo de corazón, ¿verdad? Porque a veces es únicamente de labios para afuera que decimos, Señor, hágase tu voluntad, pero en el fondo queremos que se cumplan nuestros anhelos. Exacto. Y realmente una oración de corazón, y la oración correcta, como dice Ale, debe ser, Señor, hágase tu voluntad. Este es mi anhelo. Este es mi deseo como ser humano, que yo veo las cosas hasta aquí, pero tú que lo ves todo, tú que lo sabes todo, Señor, haz que tu voluntad se cumpla en mi vida. Exacto. Esa debe ser la oración real que debemos hacer. Incluso ahí nos quitamos de esas caras, porque a veces decimos, ¿y si estoy pidiendo lo correcto para mi vida? ¿Y si eso está bien o está mal? Pero en cambio, al decir, Señor, hágase tu voluntad, una vez más estamos dejando esa responsabilidad en nuestro Padre Dios, que es en el mejor lugar en el que puede estar. Exacto. Apreciados amigos, lamentablemente nuestro tiempo ha llegado a su fin. Esperamos que este tema les sirva mucho en su vida, sobre todo para fortalecer y, si es posible, para a partir de hoy empezar con una vida de oración y así poder irla desarrollando paulatinamente y llegar a ser realmente unos profesionales en la oración. Exacto. Que pongamos todo nuestro corazón, nuestras ganas y sobre todo esa persistencia para siempre estar orando y a través de la oración escuchando la palabra del Señor, escuchando sus consejos a través de las Sagradas Escrituras. Esperamos que a través de la oración ustedes puedan experimentar la presencia de Dios en sus vidas y fortalecer cada día más esa relación. Si la están empezando ahora, les incentivamos y les llamamos a darse estos tiempos de oración. Caso contrario, si ustedes son personas de oración, les recomendamos fortalecer e intensificar más estos tiempos. Recordemos esto que hablamos sobre Daniel. Daniel oraba varias veces al día y en contra de todo y de todos.
Entonces, esperemos que ustedes puedan, por medio de estos tips, fortalecer estos tiempos de oración y desarrollar una vida realmente de oración. Exacto, como dijo mi mami, esperamos que haya sido de gran ayuda y que esto les sirva en su día a día. Y bueno, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Viva Jesús-01. Estamos en YouTube como Viva Jesús. Y estamos en Spotify igualmente como Viva Jesús. Ahí subimos todos nuestros podcasts. Así que si quieren escucharlos, pueden descargarlos mediante Spotify. Así que esperamos que les sea de gran ayuda esto y puedan compartirlo con todos sus amigos y sus seres queridos. ¡Chao! Chao.